El día de hoy quiero compartirles el mensaje, la serie número 2. Hemos hablado la semana pasada de venciendo el temor. En este tiempo donde recibimos flechas de temor, es necesario que entendamos que el temor te hace presa de la circunstancia. Dijimos también que estos tres te atacan juntos: la duda, el miedo y el temor. Así que si estamos por el camino de la duda, tenemos que darnos cuenta que debemos hacer un alto para no ingresar al otro paso, que es el miedo. El último paso ya sería el temor, donde quedamos presos de las circunstancias. El temor es lo opuesto de la fe. El temor es lo opuesto a la fe. Cuando nosotros tenemos fe, creemos en todo lo bueno, en todo lo que dice Dios para nosotros. El temor también te hace creer, pero te lleva a creer todo lo malo que pueda venir o suceder. Son opuestos ambos. En ambos se ejercita la fe. Sin embargo, hay una diferencia dentro de ello, que la fe correcta, la fe verdadera que viene de Dios, esa fe de confianza y seguridad, nos lleva a creer las promesas de Dios. Sin embargo, el temor también nos lleva a creer lo malo, pero nos hace presas de las circunstancias. Dijimos también la semana pasada que el objetivo del temor es romper los principios. Satanás siempre ha querido que el ser humano, su enemigo, pueda romper los principios de Dios. Hay muchos principios que dicen las Escrituras acerca de ello. Uno de los principios es lo que dice en Hebreos 11:6, pero no es imposible agradar a Dios. Dijimos que es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios es necesario que tenga fe. Y en este tiempo, ¿se estará rompiendo este principio? Yo creo que sí. No solo la gente que no va a una iglesia, sino los que van a una iglesia, estamos allí a causa de estas flechas del temor. El temor te aísla y te hace ver gigantes. Ahora, ¿cuál es el proceso del temor? Debemos entender que todo lo que vemos, todo lo que oímos, alimenta nuestra fe o nuestro temor. O sea, que si el temor nos está atacando en este tiempo, debemos de estar atentos a lo que estamos observando, a lo que estamos viendo. Debemos estar atentos a lo que estamos oyendo. En esta semana alguien me decía: estoy en tantos grupos de WhatsApp y lo único que escucho son desastres y tristezas y depresiones y muertes. ¿Qué hago?, me pedía un consejo. Así que el proceso del temor es el cuidado o que le ponemos a lo que vemos y oímos. Tenemos que tener cuidado en ello. Si estás con miedo, si estás con temor en este tiempo de lo que está pasando alrededor del mundo, hay cosas que debes apagar. Hay cosas que no debes ver. Hay cosas que no debes oír. Eso le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel iba a tener un enfrentamiento. Goliat se enfrenta con palabras duras de temor. Es lo que nos pasa. Y el pueblo de Dios, dice la Biblia, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Cuando oímos las voces del enemigo, nosotros podemos enterarnos cosas. Podemos enterarnos de lo que está alrededor de nosotros. Pero cuando permitimos que empiece a avanzar esto, nos podemos turbar y podemos tener miedo. La semana pasada finalizamos diciendo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Es tiempo que la iglesia reaccione. Es tiempo que la iglesia, recibiendo estas flechas, enfrentarse a estas situaciones. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Qué miedo, qué difícil, imposible. Estas cosas vamos a tener que tomar fuerza de donde no hay tal vez. Entonces, Dios se agrada con una iglesia fuerte, con una iglesia valiente, agarrados de las promesas de Dios. Las guerras que vamos a enfrentar o que estamos enfrentando, las vamos a enfrentar con valentía. Pasando a la segunda serie que queremos continuar en esta enseñanza, yo le quiero hacer una pregunta. El día de hoy decía, ¿qué pasaría con el mundo si no existiera Dios? Hay gente que se esfuerza por la negación de Dios. Bueno, son sus problemas. Cuando hay alguien que se acerca a mí y me dice, yo no creo en Dios, yo respeto su posición. Vamos a darle un punto de credibilidad o de una opinión respetuosa a las personas. ¿Qué pasaría si Dios no existiera exactamente como las personas dicen o se esfuerzan por esa negación? Miren, después de la muerte, estas personas tal vez desapareceríamos, tanto el que negó, tanto el que creyó en esta tierra. Pero yo les aseguro que estando en esta tierra me ha sido de bendición, me ha sido saludable en creer en Dios aquí en esta tierra. No habré perdido nada. Sin embargo, al llegar la muerte, desaparece el que niega, también desaparezco yo. Pero ¿qué pasaría? Y eso le digo al que niega la existencia de Dios. Pero ¿qué pasaría si Dios existe? Ahora tú ponte en mi lugar. ¿Qué pasaría? La Biblia dice, lo que yo creo, que después de la muerte hay vida. Nos enfrentaríamos a una eternidad. Tú tal vez con una eternidad sin Jesucristo, teniendo la oportunidad en esta tierra de poder aceptarlo. Habrás perdido más que el que yo me haya puesto en tu posición. Yo pasaré, o muchos o millones de creyentes pasarán a una eternidad con Jesucristo. Hoy a todos, hermanos, les golpea las flechas del temor. ¿Cómo resuelve la madre que perdió un hijo esta situación? Durante las semanas uno se recupera. El domingo pasado usted recibió esta enseñanza que dicté hace un momento. Y muchos se fortalecieron y me llamaron y me dijeron que fue de mucha bendición. Era necesario esa palabra. Y hoy en esta segunda serie yo les digo cómo las flechas del temor siguen bombardeando día a día. Les cuento que yo día a día escucho malas noticias. Me entero de cosas tristes, desastrosas que les pasan a algunos amigos o hermanos. Ni bien me conecto a la red, me entero de cosas. O tengo llamadas de personas que perdieron un familiar, ya sea por el COVID o no sea por el COVID. Llorando a las personas, escuchándolos. Y yo les hago una pregunta, como me enteré hace poco. ¿Cómo resuelve la situación de una madre que perdió a su hijo? ¿Cómo esta persona puede superar ese momento doloroso? Tuve una llamada hace poco, el día de hoy, y me contaba alguien que un familiar, la madre sobre todo, ya su hijo había fallecido hace 7 días, pero no quería atender a nadie, porque dice, me refiere que llora y no es para menos. Dice que cuando uno pierde al esposo o a la esposa, se vuelve viudo o viuda. Cuando uno pierde a los padres, se vuelve huérfano. Cuando uno pierde a los hijos,
no tiene nombre, no existe. Tal vez porque es tan doloroso lo que está atravesando esta familia, esta señora. Y le respondía a la llamada, le decía: ¿sabes? No hay palabras, no hay abrazos que yo pueda hacer para calmar lo que esta persona, esta madre siente al haber perdido a su hijo mayor. Pero sí te puedo decir algo, que Dios mandó al Espíritu Santo, el Consolador, para que todo aquel que se refugia en Él pueda recibir consuelo. Dios no es consolador. Dios no es que tiene consuelo, sino es el mismo Consolador, la misma presencia de Dios sobre aquel que le invoca. Invoca al Espíritu Santo, le decía, porque la persona que me llamó me decía: yo tengo miedo, tengo temor, estoy aterrorizada, me decía. Invoca al Espíritu Santo, llámalo, que necesitas fuerzas. Tal vez una palabra de un ser humano no va a calmar ni va a saciar, pero sí Dios. Es por eso que yo les hacía la pregunta: ¿qué pasaría con esta tierra sin Dios? ¿En este tiempo Dios está obrando? Claro que sí. Dios está obrando en muchos corazones, en muchas familias, levantándoles de este momento tan doloroso. El temor, hermanos, nos paraliza, nos detiene, no nos permite avanzar. Entonces, cuando nosotros le damos lugar al temor, como que nos detenemos. Y es tiempo de darnos cuenta. ¿Qué estamos haciendo? Ya no queremos hacer nada, no queremos servir. Nos paraliza el miedo. Ya no la fe es ligada o está agarrada de la acción. La fe está ligada a las obras. Entonces, el temor te paraliza. No hay acción, es inacción. Entonces, si el temor está abundando en ti, te ha paralizado. Yo siempre he dicho esto, que una de las cosas que ofende a Dios es cuando uno no cree, cuando uno no tiene fe en Dios. ¿Cómo me comprueba eso, pastor? Me pueda decir. ¿Qué pasaría si usted le dice a su hijo o a su hija: el día de hoy yo te voy a comprar los útiles escolares? ¿Cómo usted se siente cuando su hijo le dice o su hija le dice: no creo que me compres? ¿Le ofende a usted? Y usted ya tiene el dinero. Le ofende. ¿Por qué? Porque usted espera que este pequeño crea en su palabra. Así Dios también, cuando nosotros no tenemos fe, ofendemos a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El temor lleva por naturaleza atadura. El temor lleva por naturaleza castigo. Y eso lo vamos a ver en la Biblia. En 1 de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí me quiero detener. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cuál es el perfecto amor? El perfecto amor es el amor de Dios. Llénate del amor de Dios. Cree en ese amor. El perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Mire, el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si le hemos dado lugar al temor, como todos estamos pasando por esta situación, son como flechas, le estamos dando lugar al temor y usted se da cuenta que son como golpes
golpes sobre nuestros cuerpos, golpes sobre nuestras emociones, que nos afecta escuchar, ver situaciones. Son como castigos, diría, como dice en la Escritura, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es tiempo de perfeccionarnos en el amor de Dios. Dios tiene todo bajo control. Dios te ama. Dios nos ama. Y pase lo que pase, no hay nada que pueda separarnos del amor de Dios. Quiero decirles que el diablo no puede sacar la fe que hay en tu corazón. El hombre tiene que sacarla por sí mismo. El ser humano solito la saca. ¿De qué forma usa Satanás en nuestras vidas para que lleguemos al punto del temor? Primero empieza con la duda. ¿Llegaré este 2021? ¿En mis familiares pasará algo? ¿Me enfermaré del COVID? ¿Resistiré? Empieza con la duda. La estrategia de Satanás es usar la duda. Luego pasa el miedo. Tengo miedo. Y son una de las palabras que escucho cada vez que me entrevisto con alguien. Tengo miedo. Tengo miedo de salir. Tengo miedo de que mis padres se mueran. Tengo miedo de que mis hijos se contagien de esta enfermedad. El último paso es el temor. Y cuando llegamos al temor, caemos presa de la circunstancia. El temor te hace ver los gigantes y no ver la bendición. Eso lo pasó en Números 13, 31, 33. Dios había hablado a Moisés, le había dicho: vayan, reconozcan la tierra que yo les he dado por heredad. Vayan a Canaán. Moisés manda a 12 espías de las tribus del pueblo de Israel, a los principales. Envíalos y que reconozcan la tierra. Entonces se demoraron 40 días y al regresar, estos fueron los reportes. Números 13, 31, 33 dice: mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. La Biblia nos muestra de hombres que se enfrentaron a imposibles. Sí habían gigantes, sí habían personas que era posible que ganen al pueblo de Israel. Sí lo había, pero los reportes que decían, lo que habían oído, lo que habían visto, era más grande. Les decía hace un momento, el temor te hace ver los gigantes y no ver la bendición de lo que Dios quiere hacer. En Números 13, 31, 33 dice, más adelante, dice que, sin embargo, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos por posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Qué diferente el espíritu de Caleb. ¿Existe el COVID? Sí, existe el COVID. ¿Tenemos que tener los cuidados respectivos? Lo tenemos que hacer. Cada vez que somos expuestos en lugares públicos donde hay mucha aglomeración, tenemos que tener los cuidados respectivos. Pero no tengas miedo.
Evita, claro que sí, evita las reuniones cristianas COVID. Porque existen también reuniones COVID cristianas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tener cuidado? Claro que sí. Pero no tengas miedo. Pon tus canciones, tus alabanzas, tus prédicas. Si escuchas canciones de tristeza, claro que tu miedo, el temor que ya habías permitido estar en ti, ya que estás paralizado, te va a aumentar. Sin embargo, si pusieras unas músicas más alegres, como el ambiente cambiaría. Así le pasó al pueblo de Israel. Hubo un valiente. Espero que haya valientes en esta noche que puedan decir: sí podremos vencer, sí podremos lograr, sí vamos a pasar el 2021, sí vamos a pasar el 2022. A mis hijos no les va a tocar el mal, esta peste destructora no les va a tocar a mi familia. Con Cristo somos más que vencedores. Vamos a lograr y vamos a terminar este tiempo en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Defensa. Quiero hablarles acerca de la defensa contra estos ataques. Es necesario que hagamos defensa contra estos ataques. Y lo dice en Efesios 6:16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Es tiempo que usted y yo tomemos el escudo de la fe, con que podamos apagar los dardos, esas flechas de fuego del maligno que tratan de infundirnos a cada uno de nosotros. El diablo te va a hablar, te va a decir: te vas a morir, pero usted va a decir: no moriré, sino que viviré para hablar y ver las grandes cosas, las grandes obras de Jehová. El escudo de la fe es por eso que la memorización de versículos bíblicos, el estudio de la Biblia, porque si usted no está estudiando o nunca ha estudiado, déjeme decirle que es una persona vulnerable espiritualmente. ¿Cómo te defiendes en el momento de guerra? Estás desprotegido. El escudo de la fe. Yo no puedo venir con una oración, Dios no quiera, pero no puedo venir con una oración: Señor, tengo miedo, ayúdame. No puedo. Tengo que sacar el escudo de la fe contra los dardos del enemigo y enfrentar, resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Defiéndete con la palabra. Usa la palabra. Escrito está. Jesús nos enseñó en esta tierra. Escrito está. Escrito está. No vas a sanar. Imagínense que le dé esta enfermedad. Pastor, no lo diga. De repente me da. Hermanos, yo no les puedo mentir. Puede ser que sí, pero vas a salir vencedor de esta enfermedad. Y el enemigo, te van a venir flechas, no vas a sanar. Jehová es Rafa, mi sanador. Ciertamente Él llevó las enfermedades, sufrió mis dolores. En la cruz del Calvario se llevó el COVID para que yo sea sano. Eres débil, no vas a resistir. La Biblia dice: diga el débil, fuerte soy. En Salmos 58:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. ¡Qué bonito! En el día que temo, yo en ti confío. Quiero llevarles a Lucas 22, 31, 33 para terminar. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás ha pedido que tú y yo seamos zarandeados por todo este tiempo.
En este tiempo se está demostrando el COVID ha demostrado quiénes son verdaderos creyentes, hombres y mujeres llenos de fe. Pero yo he rogado, Jesús le dijo a Simón, yo he rogado que tu fe no te falte. Voy a orar por cada uno de ustedes. Amado Dios, que la fe de mis hermanos no falte. Que la fe de mis hermanos pueda hacer, Señor, que los milagros vengan, no solo para ellos ni para su familia, sino también para aquellos que están rodeados. Son muchas las flechas que recibimos, pero úsanos, Dios. Úsanos. Úsanos, Señor, para hablar palabras de vida. Úsanos, Señor, para soltar poder. Úsanos, Señor, para que cuando hablemos tu palabra, Señor, sea respaldada con señales y prodigios. Aumenta nuestra fe. Aumenta la fe de cada uno de los que están mirando este enlace. Aumenta nuestra fe. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.